Nuevamente, mis amados hermanos, estamos aquí en el estudio. Ya dentro de poco vamos a traer algo para quedarnos prácticamente de vigilia, porque estamos saliendo en vivo con discipulados, con la pluma del escribiente, como el programa de hoy, pero también avanzamos con predicaciones, con estudios, y qué maravilloso es poder llegar a tantos lugares con el mensaje del Señor. Sin duda que hoy hay una palabra de parte del Señor para tu vida. Es importante disponer el corazón, es importante que la creas, porque es palabra de Dios. Es importante también que la ames. Yo creo que hay que amar la palabra de Dios, hay que amar la verdad de la palabra de Dios, porque son tiempos donde hay muchas, entre comillas, verdades. Se oyen de diferentes lugares propuestas de toda clase, desde un extremo hasta el otro. Pero claro, nosotros los hijos de Dios tenemos fundamento, tenemos donde depositar nuestra confianza y donde edificar nuestra vida. Y yo creo que es bien importante amar la palabra de Dios, amar la verdad de Dios, porque hay un pasaje que dice que aquellos que no tienen amor por la verdad van a ser engañados por una operación de error que ya está activa. Es interesante porque ese pasaje no dice los que no reciben la verdad, no, dicen los que no aman la verdad. Es como que son expuestos a un mover, a una operación de error. Esto está en el segundo libro de Tesalonicenses. Te lo voy a leer. Segundo libro de Tesalonicenses, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2. Y como nosotros desde aquí oramos y no queremos que ninguno de los que está recibiendo este material sea absorbido, sea confundido y sea desviado por la operación del error que ya está en movimiento. Mira, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está operando. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pero más abajo, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, no recibieron amor por la verdad. Por eso qué importante es amar la palabra de Dios. Claro, amarlo a Dios por sobre todas las cosas y desarrollar un anhelo. Señor, ¿qué es lo que tienes para mi vida? ¿Qué es lo que me querés hablar? ¿De qué me querés guardar en este tiempo? Porque déjame decirte algo o recordarte algo. Hay moveres muy fuertes en estos tiempos de cuarentenas, de pandemias, de agendas que establecen los gobiernos, porque claro, están presionados por organizaciones internacionales que a su vez son movidas como títeres por influencias espirituales. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen que bajar línea a través de agendas, a través de un determinado lenguaje, una determinada manera de hablar. Eso tiene que ver con agendas que ya están establecidas, ideologías que se van instalando, moveres. No son solo modas, sino que son moveres que ya están establecidos con el propósito de ir ganando terreno en lo que muchos ya llaman la nueva normalidad. Pero yo siento que hay un pueblo de Dios que tiene sus oídos abiertos, que no se va a dejar arrastrar por esos ríos contaminados que arroja la serpiente, como dice allí en Apocalipsis capítulo 12. Y claro, las estrategias, los planes que digitan estas agendas, que son las que ponen en práctica gran parte de gobiernos, tiene que ver con algo que no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto va más atrás incluso que la época de los nazis,
Esto va más atrás de la época de Hitler, esto va incluso antes de la era cristiana. Vemos operaciones de Asiria, vemos operaciones de Egipto, vemos operaciones de Babilonia. Ya el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, él había establecido un plan, o sea, había desarrollado una estrategia. En Daniel capítulo 1, hoy vamos a prestar atención a lo que dice Daniel capítulo 1, vamos a buscar el versículo 5. Me gustaría leerlo en la versión Dios habla hoy, un lenguaje popular. Me gustó, estaba leyendo hoy temprano este pasaje y en la versión Dios habla hoy lo dice con tanta claridad. Este rey Nabucodonosor lleva cautivo a parte del pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios escoge algunos que tenían características. ¿Para qué? Para adoctrinarlos. Estamos en tiempos donde muchos jóvenes lamentablemente están siendo envueltos a través del adoctrinamiento. Esto lo usan partidos políticos, gobiernos, ideólogos, moveres. Ahora, fíjate lo que sucede aquí. Daniel capítulo 1, te dije el versículo 5. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice aquí? Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes, se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían. Es decir, lo mismo que el rey ingería, el mismo alimento que le daban al rey, él ordenó que se lo den a estos jóvenes, porque él los iba a adoctrinar de una manera especial. Dice, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarán a su servicio. Estas son estrategias que tienen que ver con educar, en este caso a través de la comida, a través de la bebida, a través de las lenguas, que en este caso eran las de los babilonios, es decir, educarlos en estas letras, ¿para qué? Como dice aquí, al cabo de los cuales quedarán a su servicio. Entonces yo preguntaría, ¿al servicio de quién estás? ¿Quién te está educando? ¿Será que nos están educando los medios? ¿Nos estarán educando los partidos con bases masónicas e ideologías que tienen que ver con adoctrinamientos en estos tiempos que se buscan establecer agendas? Es maravillosa la actitud en este caso de Daniel. Daniel propuso algo en su corazón. Y nuestra oración y nuestro anhelo desde aquí es que de la misma manera que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse, no te dejes arrastrar por estos moveres, por estas ideologías, por estas maneras de hablar. Y yo sé que hay algunos temas que pueden generar cierta urticaria en algunos, pero hay una realidad y tampoco podemos dejar de decirlo. Sabemos que nos exponemos a burlas o a cosas peores, pero cuando vemos lo que se mueve detrás de todo eso, y si bajamos unos versículos, por ejemplo, en el versículo 8 es donde dice que Daniel propuso en su corazón, fíjate, Daniel capítulo 1 en el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él estableció en su corazón, yo no me voy a contaminar con eso. O sea que la actitud es fundamental. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Dios respaldó la actitud de Daniel. Porque claro que estamos viviendo un tiempo muy especial. Estos son tiempos únicos. Jamás se han vivido los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Por el aumento de la ciencia, por la tecnología, por todo lo que se mueve hoy. Pero claro, necesitamos también nosotros tener la actitud
adecuada. Y yo siento que le estoy hablando a personas que han creído, a creyentes, a pueblo de Dios, a hijas y a hijos del Señor, que tenemos que desarrollar una actitud correcta y a la vez yo creo que es importante que nos podamos descontaminar de los tentáculos de Sodoma, de Egipto, de Asiria, de Babilonia, así como hizo Daniel. Me toca hablar con personas que pasan 8 o 9 horas en algunas dependencias, en algunos lugares de trabajo. Claro, ahora la mayoría no son presenciales, pero a través de las reuniones por las redes sociales, por Zoom. Y es como que permanentemente están siendo bombardeados con una manera de hablar, con un lenguaje inclusivo, y tienen luchas. Pero yo no estoy aquí para hablar de eso. En realidad lo que siento que el pueblo de Dios tiene que desarrollar la capacidad de no dejarse envolver, de no caer en esos lazos. Y también está en nosotros limpiarnos. Nosotros por eso desde aquí anhelamos que en estos espacios, que cuando compartimos la palabra de Dios, que dispongas tu corazón como tantos lo están haciendo, para que esta palabra nos descontamine, nos limpie y de alguna manera nos prepare para ser en estos tiempos la boca de Dios. El Señor quiere que seamos su boca. Dice allí en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Si te volvés a mí, dice el Señor, en el original, bueno, muchas versiones dicen si te convirtieres. La palabra que utiliza ahí, shub, dice, si te vuelves a mí, si te metes conmigo, si te metes en mis asuntos, entonces yo te restauraré. Y si quitas lo precioso de lo vil, si separas lo que yo deposité en tu interior de todo lo que se mueve allí afuera, entonces serás como mi boca, dice el Señor. Y aquí no estamos hablando de deporte, no estamos hablando de fútbol, pero yo no quiero ser la boca de aquellos que viven metidos en corrupción, que mienten. No. Hay un pueblo que tiene que determinarse ser la boca de Dios. Déjame que te lean 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay tantos instrumentos. Hablamos días atrás de instrumentos de honra. Instrumentos que el Señor quiere usar para ser como su boca, instrumentos para llevar la luz del Señor Jesucristo, la luz de aquel que dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, pero lamentablemente en estos tiempos hay muchas personas que andan en tinieblas porque no se dispusieron a seguir a la luz que es Cristo. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado de parte de Dios para ser sus representantes, para ser luz, porque el Señor Jesucristo, cuando Él ascendió, dijo, vosotros sois la luz. Yo me voy, pero va a venir el otro Consolador, el Espíritu Santo, quien estará en ustedes. Entonces tenemos un compromiso. Por eso, qué importante que dejemos de ser instrumentos de los filisteos, instrumentos de los diablos, instrumentos de los corruptos, que inescrupulosamente, por lo que sea, no les importa nada llevar detrás de sí personas que las ven como un número. Sin embargo, yo siento que en estos tiempos Dios va a seguir hablando de una manera gloriosa, bueno, como solo Él lo sabe hacer. Hay un pasaje que me
impactó, viene ahora a mi corazón, creo que está en el primer libro de Samuel, capítulo 13, cuando dice que los filisteos habían planeado algo. ¿Qué habían planificado? Que no haya manera de afilar, que el pueblo de Dios no pueda afilar sus instrumentos. Entonces ellos dependían de los filisteos. Ahora voy a buscar el versículo, a ver si lo encuentro. Pero yo siento que hay una manipulación desde ciertos lugares en este tiempo para que los hijos de Dios, en vez de depender de Dios, los están llevando a depender de una promesa, de una autoridad, de un político. Los están llevando a depender de eso, en vez de depender del Señor. Y claro, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía que acudir a los filisteos porque no tenía herramientas, no tenía manera de afilar sus herramientas. Permítanme buscar allí en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Dice en el versículo 19: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Fíjate lo que dice, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y una de las cosas que en estos tiempos quieren desde ciertos lugares es que la palabra de Dios no sea predicada, no sea alzada la voz de Dios, no sea anunciado el evangelio, porque hay pueblo que necesita afilarse, así como la amoladora afila el hierro, y afinarse, así como un instrumento debe estar afinado. Pero ¿cuál fue la trama de los filisteos? No vamos a permitirlo eso. Dice, los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces habían sacado a todos los herreros de Israel. Y de alguna manera los herreros representan aquí los ministros, los siervos de Dios, verdaderos desde luego, que a través de una palabra directa de parte del Señor afilan a los hijos de Dios. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. ¿Qué es lo que habían ideado estos filisteos? Que el pueblo de Dios tenga que acudir a ellos, tengan que asistir a ellos. Qué tremendo. Cuando uno analiza estas estrategias diabólicas, claro, parecían muy buenos los filisteos en ese tiempo. Vengan que nosotros les vamos a afilar lo que necesitan. Nosotros les damos. No voy a entrar en nada de política, aunque tengo muchas ganas, porque nosotros te damos esto, te damos aquello otro y te damos lo demás allá. Quédate tranquilo que yo te voy a cuidar, yo te voy a dar, yo te voy a proveer. Esa es una mentira diabólica. Nuestro proveedor, nuestra bendición, nuestro sustento no viene de aquí abajo, viene del cielo y es nuestro Señor. Y yo siento que a través de estos espacios Dios nos quiere afilar. Hay varones, hay mujeres que un día recibieron un toque de parte de Dios, recibieron una palabra de parte de Dios, pero la dejaron a un costado y esa palabra como que se fue desafilando, no sé si está bien dicho, como que esa palabra, como que ese instrumento se fue desgastando, se fue llenando de polvo, se fue llenando de tierra, fue perdiendo el filo que tenía que tener para producir lo que Dios quiere que produzcamos. Dice en Eclesiastés, capítulo 10. Acompáñame o anotalo y escuchá, prestemos atención lo que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, el versículo 10. Es fácil, Eclesiastés 10, 10. Vamos a leerlo y presta atención. Dice, aquí está Eclesiastés, capítulo 10,
versículo 10. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Fíjate lo que dice aquí, en esta versión dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado. ¿Qué quiere decir si se embotare? Si pierde el filo y se deja de afilar eso, ¿qué piensan que va a suceder? Bueno, los varones que nos afeitamos, no sé si te pasó de usar la maquinita ya varias veces porque tenías que usarla y uno se la pasa un montón de veces y parece que no te saca nada porque se desafiló, porque perdió. Antes estaban las barberías donde los peluqueros mismos ahí andaban con la navaja y una goma, no sé donde afilaban la navaja. Uno lo veía acercarse y se consagraba, empezaba a orar. Pero claro, tenía que estar bien afilada. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito que tiene que cumplir. Traslademos esto a nosotros, a los hijos de Dios. Si nosotros, y como dice aquí, si se embotara el hierro, si nosotros somos absorbidos por estos moveres, por estas ideologías, entonces dice aquí, y su filo no fuere amolado, hay que añadir, dice entonces, más fuerza. Es decir, cuando el hierro no está afilado, cuando la navaja no está con filo, cuando el hacha no tiene el filo que tiene que tener, entonces hay que añadir más fuerza. Si aterrizamos esta idea, yo lo entiendo de la siguiente manera. Cuando los hijos de Dios no estamos afilados a la manera de nuestro afilador, tenemos que empezar a hacer un montón de cosas que si estaríamos afilados no tendríamos que hacer. Espero que se entienda esto. Uno a veces tiene que salir a pelear con fuerzas propias. Claro, en este tiempo no tenemos reuniones presenciales, pero a veces cuando recuerdo en la época que nos reunimos en la casa o que uno visita ciertos lugares, ahí parecería que hay algunos que empiezan a decirle, haga esto, haga lo otro, párese, siéntese, aplauda, haga esto, haga... Que claro, hay gente que llega y dice, yo hago lo que me dice porque me tira con el micrófono. ¿Por qué será? ¿Saben lo que yo siento? Que se embotó el hierro, que perdió el filo. Entonces hay que echar mano a técnicas humanas. Hagamos esto, infundir en algunos casos temor. Guay de aquellos que infunden temor al pueblo y que tienen a la gente atada. Porque el Señor Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, la orden que dio fue, ahora, desátenlo y déjenlo ir. Y qué maravilloso, porque Lázaro dijo, ¿a quién voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Como dijo un día Pedro también. El Señor les dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces, guay de aquellos que lo que hacen es estar atando con sus propias gentes, con sus propias fuerzas a la gente, a las personas, maldiciendo, poniéndole cargas y haciendo tantas cosas. ¿Saben por qué se llega a eso? Porque el hierro se embotó. Porque cuando hay filo, porque cuando estamos afilados a la manera de Dios, yo creo que nuestra sola presencia, claro que no en todos lados nos van a recibir con aplauso, medalla y beso. No, hay oposición. Hay moveres que incluso en esta hora, mientras estamos compartiendo esta palabra, lo que tratan de hacer es tapar los oídos. Claro que no nos van a recibir en todos lados con un alfombra. Sinceramente, no es lo que a mí me importa. Y no debería ser lo que a nosotros nos importe. Nosotros lo que tenemos que hacer es trasladar, exponer, no imponer, exponer el mensaje del Evangelio
a veces con luchas, con pruebas, con llanto, como dice en el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, porque a veces con lágrimas tenemos que predicar frente a las injusticias, frente a las trabas, frente a la oposición. Sin embargo, ese mismo versículo dice, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Este mensaje es glorioso. El Evangelio es glorioso. Del otro lado, no sé quiénes están escuchando, pero abrí tu oído a esto. El mejor mensaje que podés recibir es el mensaje de Dios. No, nada se compara a esto. Nada se compara. Ningún líder de la religión que sea, de la secta que sea, de la ideología que sea, del partido político que sea. Nuestro Dios es soberano, Él es todopoderoso, está mucho más allá de los moveres terrenales. Pero siento que el Señor está abriendo nuestros ojos para que tengamos cuidado, porque se ha desatado una operación de error muy fuerte, intentando, como hizo ese rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, dándole la porción de su comida, la porción de su bebida y educando a Daniel y a sus 3 amigos con el fin de que les sirvan a él. Amado pueblo de Dios, abramos los ojos, abramos los oídos y sobre todo abramos nuestro corazón y amemos al Señor, porque como dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que nuestro Dios tiene preparadas para aquellos que lo amamos, para aquellos que lo buscamos, para aquellos que nos metemos con Él. Hemos llegado al final, pero vamos a continuar, si Dios lo permite, con este tema. Nos vemos en el próximo programa.